Hola, gracias por estar acá. Ustedes ya lo escucharon, lo habrán macerado medulosamente como corresponde. Vamos a poner un minutito nomás de algunas de las frases del presidente durante el mensaje de hoy, solo para refrescar de qué vamos a hablar. A ver, director. Si hoy estamos donde estamos es gracias al esfuerzo de todos. Pero lo peor ya pasó. Y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Ustedes escuchan que algunos nos critican por ir demasiado lento y otros por ir demasiado rápido. Los primeros piden un shock de ajuste y a ellos les digo que acá venimos a reducir la pobreza y asegurarnos que ningún argentino pase hambre. Y los otros nos piden que nada cambie. Y yo les digo, si nada hubiese cambiado, estaríamos como otro país hermano que está en una desintegración social. Tenemos que evitar los diagnósticos apocalípticos. Argentina mejoró las posiciones y calificaciones del Índice de Transparencia Internacional. Pasamos del puesto 106 al 85 en 2 años. La inflación del 2017 fue menor a la del 2016. La de este año va a ser aún menor y del año que viene aún menor que la del 2018. No queremos solo bajarla. Queremos que nunca más sea un instrumento de la política como lo ha sido durante más de 70 años. Negri, ¿usted aplaudió mucho como los ministros el discurso del presidente? Aplaudo lo normal, porque si no... ¿Qué sería normal, perdón? ¿Qué sería normal? Exceso de aplauso. Claro, y después la gente después queda todo registrado, ¿no? Dice Alfonsín, un aplauso no se le niega a nadie, me dijo una vez. No, yo trato de escuchar los discursos de los presidentes, trato de sacar trazos gruesos, porque después si uno quiere andar inspeccionándolo, he escuchado de varios, ¿no? ¿Usted cree, como dijo el presidente, que lo peor ya pasó? En términos económicos, ¿no? Sí, claro. Depende de dónde querramos arrancar o con qué se lo mida. A ver. Yo creo que en alguna medida no puede haber un tema de velocidad, pero yo rescato que haya ratificado un rumbo. Cuando los gobiernos van a la mitad de su mandato y a veces están viviendo un momento de zozobra, o se plantea una discusión sobre la aceleración de las medidas o qué tomar, por lo general algunos le asesoran que peguen volantazos. Yo puedo coincidir o no, pero cambiar rápido, Hasta ahora todos los volantazos en cualquier gobierno terminaron mal, fueron a la banquina. Entonces puede uno no coincidir o no, pero yo creo que que un país tenga un rumbo, aunque yo tenga diferencias con el gobierno, que tenga un rumbo es importante. Eso da previsibilidad, eso da algún marco de confianza. Y la Argentina ha venido bastante a los tumbos entre todos nosotros, los que hemos gobernado, y me parece que es necesario afirmarlo. No quiero demorarme, si quisieran afirmar que es el rumbo, sí, obviamente que tengo un concepto de cómo miramos al mundo, en un mundo muy complejo. Como dice el Papa, hay un lío bárbaro, pero no solo lo social, hay un lío en el mundo, ¿no? Y en el desarrollo, y la Argentina está metida dentro de ese lío, no puede mirar solamente para adentro, ni vivir de lo nuestro solamente. Y una serie de situaciones más complejas que, aunque nosotros no querramos y gobierne quien gobierne, inciden sobre la Argentina. Entonces, no lo niega. Segundo lugar, la necesidad de bajar el déficit fiscal es una necesidad sana de cualquier gobierno, no es un tema ideológico. La necesidad de ponerle valor agregado a la economía, creo que es un tema que ya está fuera de discusión. Creo que el consumo solo no resuelve el problema de crecimiento. Nosotros necesitamos exportar. Tenemos un problema, algunos están muy afirmados en la crítica sobre las importaciones. No importamos mucho, exportamos poco y hay que ver la composición de las importaciones, podríamos analizarlas, obviamente que hay problemas. Pero los síntomas positivos que yo veo, que no es para destapar ni champán ni aplaudir, es que aunque sea lento la subida al Himalaya, va. Si vos dejás de decrecer y empezás a crecer, es un buen síntoma. Y si al otro año se repite, creo que es mejor. Me preguntan a mí, si al 2,5 es buen crecimiento para las expectativas y las demandas de trabajo que vienen, no alcanza, obviamente. Pero peor es que nos caigamos al 3 o al 4. Si la inflación es una insatisfacción en la velocidad con que baja, puede ser un problema.
pero siempre a la baja es mejor que a la alta. Entonces, más con la cultura inflacionaria y de expectativa. Así que yo diría, el primer trazo grueso al que yo más le asigno es que si el presidente haya ratificado el rumbo, que le haya puesto nombre, que le haya llamado gradualismo, lo que quiera. Y después, hay cosas sí que tienen que ver con lo social, hay cosas que son transversales a la discusión de los partidos, el salario de la mujer y el hombre. Déjeme que le pregunte algo. Pero que usted no me cortó, por eso yo sé que... Es que si no lo cortamos, sigue toda la noche. Pero le pido, por favor, le pido disculpas. No, queríamos... A ver, Rossi... ¿Por qué donde Negri ve un rumbo con dificultades, pero que va hacia arriba, usted seguramente va a ver un rumbo que va hacia abajo rapidísimo? ¿Por qué? Y es la misma realidad. No sé si rapidísimo, pero sí con preocupaciones, digamos, ¿no? Lo que no se puede desconocer es que hoy tenemos un país con un alto nivel de endeudamiento, tenemos un país con un déficit comercial enorme, tenemos un país que no ha generado nuevos empleos en estos 2 años, porque los empleos que se generaron este año equiparan los que se perdieron el año pasado y no se está contando los 450.000 nuevos argentinos que se incorporaron a la población económicamente activa, por eso aumenta claramente la desocupación. Tenemos un país en donde se han bajado los subsidios, pero la partida de servicios económicos que disminuyen el presupuesto de la nación es exactamente lo que disminuye, es lo que aumenta la partida de servicios financieros, que es lo que se utiliza para el pago de los servicios de la deuda. Y en términos generales hay una clara pérdida del poder adquisitivo del salario. Y el gobierno dice, claro, la inflación del 2017 es menor que la del 2016, porque en la del 2016 hubo una devaluación importante, y el escenario devaluatorio es un escenario mucho más rápido el que tuvimos los 12 años de gestión de Néstor y Cristina. Porque en los 12 años de gestión de Néstor y Cristina pasamos un tipo de cambio de 3 a 9 en 12 años, acá pasamos un tipo de cambio de 10 a 20 en 2 años. Entonces, el escenario que nosotros vemos es un escenario complejo, pero sobre todo lo que yo quiero transmitir acá, que es lo que a mí me parece que aparece disociado de lo que sucedió hoy en el Congreso con el discurso del presidente, que la gente percibe otra cosa. Digamos, ¿no? La gente vive con precios más caros para las tarifas, el aumento de las tarifas y el aumento del tipo de cambio le encarecen los otros precios de la economía. Entonces tiene más inflación en su vida diaria, en su vida cotidiana, tiene los mismos salarios del año pasado, el gobierno está diciendo que no quiere que los salarios superen el 15%, cualquiera consultora privada dice que la inflación va a ser del 25%, van a perder poder adquisitivo los salarios, las jubilaciones perdieron el año pasado con la reforma previsional. Si tenemos menos salarios durante este año, tenemos menos jubilaciones, va a haber menos consumo, va a haber menos mercado interno, vamos a tener mayor recesión económica. Entonces, este es un escenario que me parece que el presidente no contempla cuando presenta y hace su discurso. Nosotros vemos que es un nuevo relato en la Argentina. Y cuando decimos que hay un nuevo relato, vemos claramente un presidente con la necesidad de reafirmar un rumbo, reafirmar ciertas políticas, pero que están muy lejanos de lo que siente gran parte de la sociedad. Nosotros creemos que el rumbo del presidente está claro, pero no es el correcto. Ahora, mucha gente no le alcanza, a muchísima gente no llega a fin de mes. Mario, recién 5 minutos de Mario tuvieron mucha más profundidad que lo que planteó el presidente. Habló de las exportaciones. En el 2011 los argentinos exportábamos 84.000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto exportamos el año pasado? 57.000. ¿Se hablaron de ese tema? ¿Se habló de ese tema en el Congreso? ¿Qué pasó con la inflación? La inflación, hemos escuchado discursos decir que era el verdadero problema a enfrentar de la pobreza. Y estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo y lo decimos desde la coherencia de haber debatido, arremangado la manga de las camisas a trabajar los temas, desde esa coherencia. Ahora bien, nos dijeron que iba a ser 25, fue 40, nos dijeron que iba a ser entre 12 y 17, fue 24, ahora nos dicen 15, seguramente va a ser 20. Entonces, yo lo que creo, permíteme. No, perdona, te pido disculpas. Yo lo que creo es que la Argentina debe modificar el rumbo. Y modificar el rumbo no significa dar volantazos, significa ser fundamentalmente confiables. Si el principal amigo o el mejor amigo del presidente lo único que hace es vender sus activos, y nosotros hemos compartido giras con el presidente,
y se desvive por buscar inversiones. Pero si no empezamos por casa, es imposible. No sé qué te Las refieres. inversiones, estamos hablando de Caputo, lo único que hace es vender sus activos. Entonces yo lo que digo es lo siguiente. Usted... Caputo Nicky. Sí. No, bueno, o las offshore, digamos, vengan a la Argentina y nos encontramos, sean o no legítimas, es una decisión de otro poder del Estado, ¿no? Si tenés offshore no podés venir y plantear las inversiones. Las inversiones no llegaron. Y no son nunca el motor de la economía, cuando la economía argentina, el 70% tiene que ver con el consumo. Los salarios han perdido con respecto a la inflación. Entonces nosotros lo que le pedimos con mucha prudencia y con mucha responsabilidad y con la coherencia de haber actuado con responsabilidad en los momentos que teníamos que actuar, le pedimos que paremos la pelota y que efectivamente planteemos una agenda estratégica en la Argentina para ver cómo superamos las 20.000 o 30.000 millones más de exportaciones, cómo logramos ser más competitivos, cómo logramos en serio bajar la inflación, porque tiene que ser política de Estado. ¿Cómo logramos efectivamente cambiar una lógica que permita que esto que la plata no le alcance y que se escucha cada vez más a miles de argentinos, poder revertirlo? ¿Qué dicen ellos? A ver. No, son muchos temas mezclados, ¿no? Pero una cosa que hoy el presidente estuvo bien, yo creo que alguno esperaba que fuera a hablar únicamente para atrás, y en realidad, aunque se pueda no compartir, te reconozco cargó su propio, que no profundizó la grieta, te lo reconozco como una virtud. Cargó su propio pasado, es cortito, pero ya lo tenemos nosotros, son 2 años. Pero en realidad hay temas que trascienden al gobierno. Ojalá la política está en deuda, la política contra la inflación. Lleva 70 años, vaivenes, nos ha metido goles a todos los gobiernos. Es más, ha volteado gobiernos. O por lo menos ayudó a algunos para que lo volteen o se caigan. Entonces yo digo, por ejemplo, no es hora de que en términos de la inflación podamos tener una política de Estado para discutir a ver cuál es el trazo grueso para buscar. ¿La planteó el presidente hoy? Bueno, punto 1. 2. ¿La planteó o no la planteó? Sí, ha convocado al diálogo, ha dicho, pero no importa eso. De cualquier forma, si vos vas por un camino gradual, yo entiendo que el gradualismo genera más impaciencia social, en mucho, es más, la derecha económica, ¿qué es lo que te dice? Que ustedes, muchachos, van muy despacio, esto no es así, tiene que ser a cortarle las piernas, si es posible con gangrena. Ahora, yo también tengo una diferencia personal, no soy economista, yo creo que las metas de inflación que se fijaba el Central eran tan rígidas y tan duras que no daban para la obesidad que tiene el Estado argentino, que no lo creo Macri ahora, ¿no? Y con un gasto inelástico tremendo. También quiero decir que las exportaciones, dijiste bien vos, hubo un momento de apogeo de 83.000 millones de dólares, pero en el 2015 se clavaron ya en 56.000 millones. Y nosotros tenemos la economía parada desde hace 6, 7 años acá. Entonces no es un problema de echar culpas si vamos a ir a buscar lo estructural. Segundo lugar. Tercer lugar, yo digo una cosa, no está para aplaudir, pero en eso tengo una diferencia con Agustín. Es cierto que todos los años se incorporan 200.000 personas más, 220, buscando el mercado laboral. Pero la verdad es que en el 2015 nosotros terminamos con 6.300.000 trabajadores formales, ¿no es cierto? Y hoy estaremos en el 2015 o un poquito más arriba. ¿Es para aplaudir? No es para aplaudir. Pero hubo una recuperación de trabajo formalizado, poca, 260, 270, sí. Los años que vienen, si nosotros crecemos, tenemos que ir a una tasa superior para crear a lo mejor 8 millones de puestos de trabajo. Lo que estoy diciendo es que no venimos nosotros de la Catedral de Basilea. Venimos de una situación de crisis de la Argentina, profunda, no quiero generar división, estamos en un diálogo franco entre nosotros, pero la verdad que a los 2 años pedirte que vos te conviertas en el país más confiable del mundo cuando los antecedentes que tenés hacen que dispare. Puede haber tenido sobre expectativa el gobierno, a lo mejor a la velocidad de las inversiones, a veces no quieren asustar, puede ser, pero es un mundo global competitivo. ¿Y por qué vienen a la Argentina también? ¿O disparan de la Argentina? Hay un montón de factores. Lo del mundo te lo relativizo. ¿Cuánto crece Estados Unidos hoy? No, 4%. ¿Cuánto crece Europa después de años de no crecer? ¿Cuánto crece Japón después de años de no crecimiento? Brasil empezó nuevamente a crecer, con lo cual yo creo que el problema lo tiene la Argentina y la decisión que está tomando el gobierno. Yo lo que planteo es lo siguiente. Nosotros teníamos la expectativa de que venga un presidente de la Nación a plantearnos políticas de Estado para resolver problemas que son profundos, algunos de inmediato, y algunos de largo plazo y algunos de corto plazo. Y la verdad que esa agenda hoy no estuvo planteada al Congreso de la Nación. Reconozco
que no, a diferencia de otras veces, no se profundizó la grieta. Es un punto que me parece importante desde el punto de vista político para encauzar el diálogo. Pero no se habló de competitividad, no se habló de exportaciones, se soslayó, se subestimó el tema de los precios. El tema de los precios, el primer discurso del presidente Macri, con mucho énfasis, yo estuve presente, vos estuviste presente, dijeron que iban a destruir y a destrozar la inflación. Nos plantearon en el presupuesto 25% de inflación, fue 40%. Al año siguiente nos plantearon entre 12 y 17, entre 12 fue 25. Las metas de inflación que vos planteás y la tasa de interés que bajó medio punto porcentual, lo único que hace que sea atractivo la timba financiera, Mario. Yo no estoy de acuerdo. Y efectivamente eso no puede sostener, no hay ninguna actividad productiva en la Argentina que tenga ganancias del 27% sin hacer nada. Yo lo que planteo es simplemente que me parece que hay que revisar el rumbo. Sí. Y lo que planteo es que teníamos una expectativa y estamos dispuestos a trabajar porque realmente nos interesa que la Argentina avance en temas que son profundos. Y hoy no fueron planteados. Vamos a escuchar un poquitín a Rossi, que seguramente tiene alguna idea. Y después cuando sigamos, ¿hay alguna declaración de algún diputado, algunos números de la economía oficial que se han dado que me gustaría cotejarlo con ustedes? Pero No, ¿cuál es la impresión yo tengo una crítica sobre el modelo, digamos, ¿no? Entonces, Diego lo decía recién, debe haber pocos países en el mundo que el Banco Central paga las tasas de interés que está pagando por las LEVAC acá en la Argentina. El presidente en enero presentó rimbombantemente que hacía un ajuste del gasto político de 1.500 millones de pesos. Son 2 días de intereses de las LEVAC del año pasado. Entonces es insostenible pensar en una economía productiva, en una economía que crezca con este nivel de las tasas de interés. Y el desequilibrio de la balanza comercial también viene ligado a una política de importaciones absolutamente indiscriminada y a cualquier desaliento a una política que sustituya importaciones. Porque la realidad es que si desaparecen las licencias no automáticas y en la Argentina cualquier importador viene y importa y no hay nadie que le diga, che, mirá, esperá 6 meses para importar esto porque esto está fabricado, o sea, hay stock en la Argentina, estamos tratando de incentivar este tipo de cosas, no va a cerrar. Yo la diferencia que tengo es que yo veo que muchos dirigentes del oficialismo muchas veces hablan de Australia como modelo. No cierra Argentina con el modelo de Australia porque ningún país del mundo con 40 millones de habitantes creció o pudo cerrar su economía con un proyecto inclusivo, con equidad, con inclusión y con desarrollo, si no apuesta al desarrollo de una industria. Y la industria argentina necesita de ayuda del Estado. Porque todos los países industriales necesitaron ayudar a su industria para que su industria crezca. Y es la que crea empleo de mayor calidad. Yo no quiero entrar en la discusión esta más finita de la generación de empleo, pero lo que pasó fue que perdimos empleo de mayor calidad, que es el empleo industrial, y se generó el empleo de menos calidad, que es el empleo del cuentapopista y ese tipo de cuestiones. Entonces, hay una cantidad de cosas que tiene el gobierno que poner sobre la mesa para tratar de ver hacia dónde va el rumbo económico. Si este es el rumbo, yo tengo preocupaciones, fundamentalmente preocupaciones. Usted decía una cosa que es cierta. También es cierto que la Argentina ha repetido cíclicamente las historias. Hubo muchos años, entre otros el gobierno de ustedes, donde el respaldo del Estado sobre los sectores industriales más pequeños fue sostenido. Sí. Ahora, esto no tiene permanencia, es decir, no, bueno, pero, el sector entra en una especie de tembladeral apenas se retira un gobierno, entre otros. Esto es así. La Argentina tiene un problema, lo dicen todos los economistas, yo no soy economista. El problema de la restricción externa de la Argentina es un problema que cíclicamente ha aparecido. Entonces vos sostenés el desarrollo industrial, llega un momento que el sostenimiento de ese desarrollo industrial te exige la compra de una cantidad de desarrollos tecnológicos que no se fabrican en la Argentina, lo importás afuera y se te empieza a engostar, la balanza comercial, y eso capital. Pero lógicamente que hay que sostenerlo y hay que tener más políticas industriales y hay que tener una cantidad de cuestiones, pero me parece que el camino del desarrollo, a mi criterio, es así. Y digo otras cosas, digamos, en ausencia del discurso de ausencia del presidente. El presidente hoy no habló del campo. No.
Y la sequía más Y importante. es la sequía más importante de los últimos 10 años. Este año se cumplen 10 años de la 125. Muchachos, Hagamos una perdónenme, cosa. si hubiera hablado del campo, hubieran dicho únicamente habla del campo, porque lo que hizo fue sacar la retención. Pero una escúchenme una cosa. no, ustedes son- bueno, En pero- menos, pero, en a ver, menos, director, hacemos así. En menos de un minuto. eligió una dirección ellos van a de seguir su discurso. discutiendo. Pueden seguir discutiendo, nosotros en menos de un vamos y minuto venimos. seguimos con los diputados. Si hay algo que tienen para lucir. Que respete a las fuerzas. Es cierto. Seguirán discutiendo todo el tiempo, ¿eh? Eso sí. No paro esto, no paro. Garantía. ¿Usted diga el récord de qué decía? No, yo estuve hace poco, y esto no es ninguna magia, lo que quiero poner las cosas en su proporción, porque si no nosotros tenemos que estar apocalipsis. Hace un año se anunció una inversión de 500 millones de dólares de Fiat en Córdoba. Estuve en la inauguración el otro día, ¿no? 1000 puestos de trabajo más. Y valor agregado, y el producto que produce es para la región. Obviamente que también nosotros sufrimos la caída de Brasil, del cual tenemos una relación muy fuerte en nuestra política de exportación de casi 4 puntos. Hoy, con que respire a nosotros nos ayuda, ¿no es cierto? Es uno de los mercados, por lo menos en ese segmento muy importante. Pero así también sucede en el campo, en la agroindustria, porque dice que estuvo ausente del discurso, si no hubieran dicho que lo único que hablaba del campo, porque es terrateniente. No, decían de la sequía, Pero digo, es cierto que hay una sequía. nosotros somos de la región centro y usted también un poco en parte. Sí. Digo, es uno de los sectores también. ¿Hay sectores de la economía más deprimidos? Por supuesto que sí que hay sectores más deprimidos y que pueden estar sufriendo. Pero también el gobierno ha hecho inversiones fuertes en esta, porque si no, acá parece ser que la historia arrancó hace 48 meses en este país. Que llegamos y que estaba todo perfecto y como Macri no le encuentra el rumbo no puede enderezar. Entonces, ¿cuánto es el esfuerzo? ¿Cuánto tiempo lleva recuperar el tiempo perdido? ¿Cómo se hace para conciliar lo legítimo del reclamo, la impaciencia social, con un camino o una velocidad para poder salir y ponerlo en esa dirección? ¿Cuánto es? ¿Son 6 meses? Pero te hago una pregunta, ¿Es un Mario. año? ¿Es más? No dejan- ¿El déficit creció o bajó? Vamos a una cosa. No, bueno, depende. Yo creo que el déficit primario, el déficit el que el gobierno No, pero se los empeña en intereses hay que bajar. pagarlo. Sí, pero por supuesto que sí. Antes eran menos y ahora son más. Sí. Vamos a una Bueno, cosa. pasa- Vamos a una cosa. Yo lo que Diputados, pregunto... gracias. Perdón. Vamos a ver un minutito de otra frase del presidente sobre algunos de los temas que tocó en sus 40 minutos hoy en el Congreso y seguimos charlando con los diputados que nos acompañan. Vamos a presentar el proyecto de ley de inclusión laboral para que miles de trabajadores informales puedan registrarse sin perder la antigüedad y los beneficios que le corresponden por sus años de trabajo. Tampoco podemos permitir más que una mujer gane menos que un hombre. No es justo, no está bien. Y según el INDEC, estas diferencias llegan hasta el 30%. Y esto no puede seguir así. Y en un mundo de iguales, tampoco hay razón para que los padres compartamos tan solo 2 días en el momento del nacimiento de nuestros hijos. Vamos a presentar un proyecto de ley para extender la licencia por paternidad. Otra reforma importante es la del Código Procesal Penal. El centro de la reforma es pasar del modelo actual, donde los jueces investigan y deciden, a uno más rápido y oral en que los fiscales tengan más protagonismo. A lo que hay que temer es a que los chicos no terminen el colegio. No podemos hacer política con la educación de nuestros hijos. No podemos acordarnos de la educación solo en el momento de las paritarias. Y los invito a todos, a los que piensan distinto, que por un minuto abran su mente y su corazón y piensen que todo lo que le estamos proponiendo en absoluta buena fe puede funcionar, está funcionando y los necesitamos a todos. A ustedes también lo necesita el presidente, porque a todos los incluye. Sí, estaba, Los incluye. estaba para nosotros. Bueno, nosotros estamos dispuestos a colaborar, pero tenemos una idea que la colaboración no es seguidismo, ¿no? Para nosotros colaborar es tratar de decirle al gobierno, miren, si ustedes van por el camino equivocado, decírselo. Y fue lo que intentamos hacer con la reforma previsional. Le dijimos al gobierno de diferentes lugares y diferentes maneras que estaba por el camino equivocado. Y si esa noche de diciembre no se aprobaba la reforma previsional, en la Argentina no pasaba nada.
Sí, pasaba mucho para los jubilados y los pensionados que hoy estarían, que hoy hubiesen estado ganando, que hoy hubiesen estado ganando más y el gobierno hubiese salido a buscar resolver su problema fiscal por otro lado y no ajustando siempre sobre los que menos tienen. Ahora, ustedes tienen experiencia parlamentaria, todos, y Agustín y Marionero un poco más, pero digo, ¿ustedes recuerdan desde la oposición alguna demanda a un gobierno que haya provocado un cambio de rumbo sustancial? Incluso el gobierno de ustedes, Agustín. No, pero los gobiernos se escuchan. Digamos, ¿no? En momentos hay demandas y aquí escuchan desde adentro, desde afuera, desde las distintas miradas de la oposición. Voy a decir, pero claramente se va generando situaciones, digamos, ¿no? Nosotros aprobamos la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo también tenía proyectos de distintos bloques opositores en el momento en que nosotros... Sí, pero llegaron a una instancia, en que por nosotros ejemplo, lo aprobamos. de la votación del campo, que fue... ¿Para qué se pregunta uno, no? Bueno, pero finalmente, es todo, una decisión del Congreso. También podríamos, el otro día un diputado... me decía, dice, bueno, lo de diciembre de la reforma provisional fue similar a lo que le pasó a ustedes con el debate de la 125. Bueno, se llegan momentos y las lógicas de la política tienen ese tipo de cuestiones. Lo que yo digo es cuando el presidente dice, necesitamos de todo. Bueno, escúchenos a todo. No escuche solamente a los que piensen parecido como usted. Porque nosotros tenemos otra mirada y tenemos una mirada crítica. Sí. No puede ser que el presidente descalifique o califique bien a aquellos opositores que son condescendientes con el gobierno. Digamos, ¿no? Porque no se puede ser crítico con el gobierno y el presidente tiene que aceptar que hay voces críticas con él. Hoy hubo declaraciones, Rocío, hay unas declaraciones que me llamaron la atención, las comparto acá con ustedes. Sí. De José Ignacio Mendiguren, diputado nacional, un hombre de larga trayectoria, fue ministro, dirigente presidente de la Unión Industrial, dijo, este modelo especulador e importador termina siempre en crisis. Y esto es lo que me llamó la atención. Se están creando condiciones muy parecidas a la del 2001. Pero ¿Cómo ven esto ustedes? Porque ha habido una discusión. Yo había hecho dual de ayer también. Yo creo que hay unas condiciones totalmente distintas. Pero... me parece que es importante que el gobierno pare la pelota, escuche y que efectivamente corrija el rumbo. Creo que hay muchísimas cosas para hacer. Hay cuestiones que el presidente ha planteado que incluso son iniciativas legislativas tanto del oficialismo como de la oposición, que las licencias por paternidad tengan 15 días, me parece que es un reclamo. El tema del blanqueo, estamos presentando junto con Miguel Pichetto un proyecto de 1 de cada 3 argentinos. Yo tengo la experiencia de ANSES, la verdad no está formalizado, me parece que es un tema estratégico. Los temas penales, creo que hay incluso una equivocación, porque hay un DNU no aplicando lo que se discutió antes en el Congreso. Hay cuestiones de agenda, el tema obesidad infantil, hay cuestiones... Inclusive el tema más pero ahora bien, digamos la verdad, acá, ley de PYME, nosotros no la sacamos y no iba a... Pero no alcanza, No, Mario. no, pero digo... No alcanza. No, yo no te me dice si las otras alcanzan o no. Estoy diciendo que hubo leyes que no salían, inclusive en lo económico, si nosotros no teníamos algún nivel de consenso. Una de esas. Autoparte. Mercado de autoparte. Y mercado de capital en diputado no salía si no teníamos algún grado de consenso, aunque esté pendiente en el Senado, ¿no es cierto? Entonces, yo aquí no hay dueños de la verdad. La historia argentina no le da ese mérito a nadie. A nadie, ni siquiera a los que hayan gobernado más. Lo que yo digo que uno tiene que cargar en la cabeza también la capacidad de saber que la historia no llega cuando yo llego, comienza. Es un proceso de errores y de aciertos donde vos querés corregir y después decís, no, pero sí, por acá no. Y resulta que por acá no, pero estamos saliendo de ahí, de donde fuimos. Porque ese modelo no es. Entonces, ¿cuál es el otro modelo? Porque yo defino gráficamente un modelo que sea exportador, que le ponga valor agregado, que entremos al mundo. Pero estuvimos mucho tiempo aislados del mundo. Estuvimos afuera. El proyecto era con Venezuela, nosotros podíamos, pero no lo digo peyorativamente, podíamos sostener nuestro nivel de inserción en el comercio internacional con eso solo. Porque yo pregunto una cosa, algo nos puede haber pasado, nosotros perdimos el superávit energético, perdimos superávit fiscal, en momentos de crecimiento hasta el 2007 del 6, del 7%. Bueno, pero es que no de ahí se sale después. Vos perdiste las reservas. Agustín dice lo del dólar. Nosotros, fíjate eso es lo que dice, resulta que el dólar en el 2015, muchachos decían que estaba a 9 pesos. No te creían los chicos tuyos cuando iban al colegio que era cierto.
Entonces, vos no Mario. podés simplificar la discusión y decir que acá lo que vino una devaluación atroz, obviamente como consecuencia de unos tipos que se quisieron enriquecer cuando vos, por un proceso electoral, decidiste pisar. Obviamente que con las tarifas, y yo tengo diferencia, e inclusive creo que el gobierno tiene que medir ahora inflación, tarifa Te invito y a que crecimiento, mires pero... el balance de todas las empresas que cotizan en bolsa que tienen que ver con la energía. Sí, pero... Todas aumentaron las ganancias. Sí. ¿Mejoró el servicio? No, vamos a ver. Vamos a ver, yo ¿Cómo estoy... vamos a ver? No. Aumentaron 333% en dólares las ganancias Pero de si todas yo no las te estoy empresas diciendo energéticas. pero si yo no te estoy diciendo que no, Por veamos. aumentos notables en materia tarifaria. ¿No hay que ponerle un límite Pero ya a por los aumentos supuesto que sí. tarifarios? Mirá, te voy a decir más. Yo además No le soy... alcanza la plata a la gente, no llega. Sí, pero Entonces, no, ¿sabés qué? no digas Yo lo que digo- genéricamente no le alcanza a la gente, así, ¿viste? Porque vos decís... ¿sabés lo que pasó? Que el gobierno tenía una conducta de reconocer sus errores. ¿Y sabés lo que pasó en los últimos meses? El gobierno empieza no solo a no reconocer los errores, sino a defender sus decisiones y sus errores. Y hoy fue una muestra de lo que pasó de eso en el Congreso de la Nación. Un Macri que empieza a mirar una Argentina que es absolutamente distinta a lo que está pasando. Yo no coincido en Bueno, eso. nosotros vemos que las expectativas de la gente cada vez están más socavadas. Yo creo que a gran parte de la sociedad no le alcanza, no llega a fin de mes. Yo creo que los aumentos tarifarios que todavía no están llegando No. van a ser Creo muy que- importantes y efectivamente Esperá, el poder adquisitivo pero ha vamos a caído. ordenar un poquito. Yo creo que hay que amortiguar eso es una opinión personal mía, que se ha coincido. recuperado la salida de los subsidios, ¿no es cierto? Pero coincido con vos, pero no con Macri. No, pero esperá, hermanito. Acá, los que viven acá, también por un modelo, ¿no es cierto?, que era progresista y que no diferenciaba entre los que tenían o no tenían, no tenía subsidios diferenciales y en el interior se estuvo bancando durante 7 años, ¿no?, el subsidio. Estoy de acuerdo. Bueno, Pero eso entonces, no es así, eso no se Mario. sale en 2 días. No es así, Mario. No es así. Pero no, Vamos a seguir hablando, nosotros vamos a tener que irnos. No, pero no fue así. Cuando el mercado mayorista vendía Camesa, la energía subsidiada, se la vendía a la EPE y a la EPEC y a Edenor y a Edesur estaban obligados a trasladar ese subsidio a los usuarios. La EPE, en mi provincia, y la EPEC, en la tuya, lo que hacían es no trasladaban ese subsidio a los usuarios. Y entonces ahí estaba la gran diferencia. Entonces terminemos con una Bueno, ¿qué construcción hacía que el se hizo. gobierno? No, el gobierno, pero si las empresas son, en el caso de la provincia de Santa Fe, la empresa es una empresa provincial, la controla el gobierno provincial. Los santafesinos pagábamos antes y Pero, ahora Agustín, la energía más cara, Agustín, la los energía subsidios más en el cara. transporte. Nosotros pagamos, se paga 16 pesos el ómnibus en cualquier lugar del interior del país y acá tenía, además de la tarifa social y que sigue existiendo y que este gobierno, como dicen de derecha, la ha mantenido y la aumentó. No le pongo Además de eso, etiquetas. pero ustedes fíjense lo que significa cuando van a aumentar un peso. Un peso es lo que significa. Vayan a darse una vuelta por el interior Negri, del país. gracias. Rosy, gracias. Bocio, muchas Muy amable, gracias. Presidente. No, bueno, muchas gracias. Seguimos en Código, ya venimos.